Y llega el momento de viajar a Berlín para nuestro contacto semanal con nuestros colegas de la DW, en este caso con Johan Ramírez, que ya está en comunicación con nosotros. Johan, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Mizrahi. Un saludo, Darío, muy bien acá desde Berlín. ¿Cómo estás allá en Argentina? Muy bien, Johan. ¿Por qué no nos contás un poco cómo están siguiendo, cómo han seguido lo que fue esta gira de Emmanuel Macron por China, que evidentemente dejó varios títulos, ¿no? Dejó varios títulos y varios sinsabores. Para muchos fue una gira fracasada porque el presidente francés, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fueron a China con la intención de convencer a Xi Jinping de que, dada su influencia sobre Vladimir Putin, pudiera abogar, mediar para que se lograra una solución negociada, pacífica al conflicto en Ucrania. Y sin embargo regresaron con las manos vacías. Y en el viaje de regreso de Pekín a Europa, Emmanuel Macron ofreció una entrevista en la que dijo que Europa definitivamente no debería ser, que lo peor que le podría ocurrir a Europa, decía el presidente Macron, es convertirse simplemente en una seguidora de Estados Unidos, que Europa debería abogar por su autonomía, por ser independiente, por tomar decisiones de manera independiente sobre este tipo de conflictos, y especialmente el conflicto entre China y Taiwán, que Europa debería decidir por sí misma con las relaciones que quiere tener con otros países, incluyendo China. Esto causó mucha incomodidad tanto en Bruselas como en Washington. Algunos en Washington congresistas dijeron que si esa era la posición europea, pues que entonces Europa debería lidiar por sí sola con la guerra en Ucrania y Estados Unidos se ocuparía entonces si había una eventual escalada del conflicto entre China y Taiwán. Estas fueron las palabras de Macron cuando regresaba a Europa. Luego llegó a Países Bajos y se esperaba allí un nuevo discurso, tal vez más moderado, pero el presidente incluso fue más lejos y dijo que ante una escalada del conflicto, Europa no podía ser una vasalla, que una cosa es ser aliados y otra cosa es ser vasallos, y una cosa es ser aliados y otra cosa es no poder pensar por sí mismos. De manera que han sido unas declaraciones bastante fuertes. La Casa Blanca ha dicho que la alianza occidental está más fuerte que nunca, que la OTAN está lista para defender a sus socios, y efectivamente hoy mismo la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, está en Pekín tratando de abogar por esa solución europea ante China. Y Polonia, que es la primera frontera europea con Ucrania, ha anunciado que el primer ministro de Polonia viajará próximamente a Estados Unidos. Ahora, ¿cómo hay que interpretar estas palabras que plantea Macron? Digo, ¿es un anticipo de que en caso de que haya una invasión de China a Taiwán, un escenario que parece cada vez más probable teniendo en cuenta todo el accionar y todo el despliegue que viene haciendo China en los alrededores de Taiwán, que en ese caso la posición de Francia va a ser no hay que intervenir, no hay que hacer nada? Pues Macron, de hecho, ha hablado en el nombre de Europa, y eso también ha generado incomodidad. Ha dicho que Europa debería ser autónoma, que Europa no puede convertirse en vasallo, y eso es lo que algunos también critican, que Macron no tiene esa potestad, esa autoridad para hablar en nombre de la Unión Europea, que puede hablar en el nombre de Francia porque es su presidente. Creo que en el fondo estas declaraciones no son nada nuevo, es decir, en general hay un consenso en Europa de que la comunidad europea tiene que ser autónoma, de que tiene que ser independiente de las energías rusas, algo que se está logrando durante este conflicto en Ucrania, que tiene que ser independiente del comercio y de la economía china, que tiene que ser independiente de la defensa en Estados Unidos. Hay un consenso en eso, de manera que lo que Macron ha dicho no es nada nuevo. De hecho, la propia canciller Angela Merkel, cuando era canciller federal de Alemania, ya ventilaba estas ideas. Creo que lo que genera incomodidad es el momento en el que Macron dice esto, regresando de una gira que logró pocos frutos de China, en la que se esperaba que hubiese un cambio de rumbo en China para tratar de lograr una finalización del conflicto en Ucrania. Y al contrario, algunos dicen que Macron con estas declaraciones le hace un flaco favor a Pekín, de manera que las declaraciones, como te decía, no son nada nuevo, pero es el timing, el momento en el que ocurre, lo que genera esta incomodidad. Johan, y vos hablabas antes de la visita que va a hacer el primer ministro de Polonia. En este contexto se está hablando cada vez más de la cooperación militar y de la entrega de aviones por parte de Polonia a Ucrania. ¿Qué nos podés contar de cómo vienen esas negociaciones? Pues es una noticia que ha salido hace muy poco acá en Alemania, y es que Polonia
durante el día de hoy pidió oficialmente la autorización a Alemania para enviar unos aviones MiG-29. Estos aviones son de fabricación alemana. Todo armamento que sea de fabricación alemana para ser enviado a un tercer país requiere la autorización de Berlín. Claro. Por eso Polonia pidió a Alemania esta autorización, y hoy mismo, hace apenas unos minutos, el propio ministro de la Defensa dijo que Alemania había autorizado el envío de estos aviones de fabricación alemana que están en Polonia para que sean enviados a Ucrania. Esto pareciera ser un cambio de rumbo, pero radical, porque recordemos que durante meses, cuando la discusión era si se iban a enviar tanques, los Leopard 2 también de fabricación alemana, si estos tanques se iban a enviar a Ucrania, el canciller alemán y el gobierno federal alemán se demoró meses retrasando esa luz verde, hasta que finalmente, dadas las presiones de la comunidad internacional, las presiones de los aliados occidentales, finalmente Berlín autorizó ese envío. Sorprende que el envío de estos aviones, que supondría una escalada mayor en las tensiones con Rusia, entre Rusia y Occidente, esta decisión haya llegado en apenas unas horas. El gobierno se defiende. La presidenta de la Comisión de Defensa del Parlamento alemán, Agnes-Marie Strack-Zimmermann, dijo que esto no debía considerarse como que Alemania entra en guerra al enviar estos aviones, porque defiende que estos aviones son de fabricación soviética, es decir, de la Alemania, cuando la parte de Alemania del Este era parte de, controlada por la Unión Soviética, de manera que estos no serían aviones alemanes, sino aviones soviéticos. Y por otro lado, no serían aviones de caza, de combate, sino aviones que tienen un efecto más defensivo, que sería de defender y evitar los ataques de los aviones rusos en territorio ucraniano, y que en ningún momento van a entrar al territorio ruso. Claro, pero bueno, sin dudas marca una escalada, un cambio de rumbo, y se conoce justo después de que haya filtraciones de documentos de inteligencia del Pentágono que, entre otras cosas, decían que las defensas aéreas de Ucrania no iban a poder resistir mucho más. En ese contexto aparece esta aprobación express para la entrega de aviones a Ucrania. Bueno, un escenario que se complica. Johan, te agradecemos muchísimo por este tiempo con News. Gracias a ti, hasta la próxima.